Hoy estamos en el penúltimo texto de nuestra serie sobre Oseas y hoy nos encontramos en Oseas 12:14 a 13:16, es decir, el último versículo del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Hasta ahora en nuestra serie sobre Oseas hemos visto que este libro puede ser muy oscuro, ¿no? Muy duro en algunos de sus temas. Bueno, abróchate el cinturón, hermanos, porque este a lo mejor es el capítulo más duro, más oscuro de todo el libro. Si nos están visitando por primera vez, normalmente los sermones no tratan de esos temas muy oscuros, pero en este caso, pero la convicción de esta iglesia es lo que estamos viendo, es la palabra de Dios. Entonces no podemos evitar a los textos que pueden causarnos, sentirnos un poquito incómodos, solamente por eso es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir por medio de este texto. Vamos a ver en el medio de toda esta oscuridad una luz brillante de esperanza, casi en el fin del texto. Pero mi pregunta es, ¿viene esa esperanza a pesar de la muerte que encontramos en este texto? ¿O la esperanza es debido a la muerte que vemos en ese texto? Porque desde literalmente el primer versículo hasta el último versículo habla de la muerte. Pero debemos pensar en ese texto como, hay mucha muerte en ese texto, pero hay esperanza también, o la esperanza viene por medio de la muerte. Eso es lo que vamos a ver en Oseas 12:14 hasta 13:16. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Pero Efraín ha irritado a su Señor, le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Pero él rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otros Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso, yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salva en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de que los decías, dame rey y autoridades? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde están, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan,
que no les tendré misericordia. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo, y a las embarazadas les abrirán el vientre. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. No solamente desde el último versículo de capítulo 12, sino una y otra vez en este libro de Oseas. Oseas está advirtiendo a la gente que una tormenta viene, una tempestad del juicio de Dios está a punto de llegar. Sin embargo, supongo que era un poquito difícil, ¿no?, para los de Israel creer en el mensaje de Oseas, tomar en serio a Oseas cuando hablaba de tormentas. ¿Y por qué? Porque la vida era buena, la economía era en condiciones excelentes, el ejército era fuerte y estaba bien financiado, los cielos se veían claros, el futuro lucía brillante. Pues cuando Efraín hablaba, la gente temblaba. Era muy poderoso. Todos necesitan tener temor de mí. Yo a ellos. Y todo pareció bien. Su vida pareció bien. Su reinado pareció absolutamente en control. Pero ¿qué pasó? Él murió. Es decir, los de Israel murieron. Para muchos de nosotros hemos experimentado eso, pero es un golpe fuerte cuando parece que todo va bien en la vida de alguien y de repente mueran. Recuerdo un vecino mío que tenía nada más 7 años y nada más un día no despertó, murió en la noche sin aviso. He tenido amigos con 30, 40 años que en un instante murieron. Nada esperaba su muerte. Nos hace pensar en el hecho que la vida es frágil, que somos vulnerables también. Pero normalmente no es cierto que cuando alguien muera en esta manera, normalmente es una sorpresa, mueren en un choque de auto, en un instante, o tal vez con una enfermedad que está confundiendo a los doctores. Pero Israel no murió en un accidente, ellos no murieron de una enfermedad rara. No, de hecho, los de Israel, ellos murieron por la causa de la muerte más común en toda la historia de toda la humanidad. Desde el jardín de Edén hasta el día de hoy, ¿cuál es la causa de la muerte más común entre seres humanos? ¿Es la hambruna? Pues tal vez la guerra, tal vez cáncer. ¿Cuál es? No, la causa de la muerte más común en toda la historia de toda la humanidad es una enfermedad de corazón que nos llamamos la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es cuando ponemos a cualquier cosa encima de Dios, cuando pensamos que esta cosa que no es Dios es la cosa más importante en mi vida. Puede ser cosas muy positivas, pensamos en nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, un pasatiempo, cosas positivas. Pero cuando esta cosa llega a ser en el primer lugar en nuestras vidas están bajo un riesgo terrible. Cuando deseamos a estas cosas, más que deseamos a Dios, pues pensamos que esta cosa me va a dar vida. Yo voy a vivir persiguiendo, buscando esta cosa. Pero la realidad es que esas cosas tienen el olor de muerte. Me recuerda de una historia verdadera de hace mucho tiempo.
un hombre británico, estaba trabajando en India, se llama Malcolm Muggeridge. Él trabajaba unos años en India y un día estaba al lado de un río y vio a una mujer desnuda bañándose sola. No había ninguna otra persona cerca. Y en este momento él fue consumido por la lujuria y entró en el río con intenciones muy malas. Nadie va a ver, ella está sola y sin defensas. Y empezó a nadar más rápidamente y más rápidamente. La idolatría de la lujuria en su corazón diciéndole, vas a vivir, eso va a ser una experiencia emocionante. Y casi llegó a la mujer para agarrarla. Pero ella lo escuchó, dio vuelta en el agua y él paró en este momento. Porque la realidad es que esta mujer tenía lepra. No tenía un nariz, su piel estaba en condiciones horribles, de hecho estaba pudriéndose, no tenía muchos de sus dedos, parecía la muerte, la verdad. Y él en ese momento pensó, oh, qué asco, eso es repulsivo. Pero en un momento dio cuenta que no, lo asco, lo repulsivo, no es esta mujer, sino mi propio corazón. Mi corazón que quería esas cosas terribles de este mundo, pensando, eso me va a dar vida. Si puedo obtener lo que quiero, yo voy a vivir. Y dio cuenta en ese momento, eso me va a llevar a la muerte. Para nosotros a lo mejor parece un ejemplo muy extremo, pero la realidad es que podemos ver eso cada día en nuestra sociedad. ¿Cuál es el pretexto más común? Cuando estamos hablando con alguien acerca de Jesucristo y la salvación, y nos dicen, ¿sabes que eso me suena muy bien, parece muy bien todo lo que me estás diciendo, pero no quiero poner mi fe en Jesús en este momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el pretexto más común? ¿Cuál es la siguiente frase que va a salir de sus bocas en este momento? Quiero vivir. Yo quiero buscar lo que quiero. Yo quiero tener una relación con quien quiero. Y no voy a poder hacer algunas de esas cosas como Jesús. Entonces yo quiero vivir. Y después a lo mejor un día voy a poner mi fe en Jesús y voy a seguirle como un discípulo. Y empiezan a hablar de todas las cosas que les van a traer la muerte en lugar de la vida. Ellos, como Malcolm Muggeridge, hace mucho tiempo están confundiéndose la muerte con la vida. Sus ídolos les han convencido que las cosas podridas de este mundo son muy deseables. Entonces Oseas necesita ayudar a Israel a entender el estado de su corazón, el problema que tienen de corazón. Y él usó un ejemplo completamente escandaloso. Dice en nuestro texto, de ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Y eso hubiera sido completamente ofensivo a los de Israel. Sacrificios humanos, nunca hemos hecho eso. No somos así, eso es para las naciones, esas mugres naciones paganas, ¿no? Eso no es como somos nosotros, ¿no? Parte. Porque sí, Israel no hicieron sacrificios humanos, pero como podemos ver en textos como 1 de Reyes 19 y 18, su idolatría, los rituales de su idolatría, incluyeron el besar a becerros de oro, metafóricamente y a veces físicamente, como actos de adoración a esos becerros. Y a lo mejor podemos escuchar a esas personas diciendo, ¿sabes qué, Oseas? Tal vez hemos besado a estos becerros unas veces, pero nunca hemos sacrificado a personas, ¿no? Porque estás haciendo la comparación entre personas que están sacrificando personas y personas nada más besando a unos ídolos en un templo. Pues no somos tan malos como ellos. Pero eso es exactamente el punto de Oseas, ¿no?
Pues claro, los de Israel todavía no han llegado tan lejos en el camino de su destrucción como muchas de las naciones a su alrededor. Sin embargo, estaban en el mismo camino. Sí, no han tomado todos los pasos que las otras naciones, pero estaban definitivamente caminando poco a poco en el camino y van a terminar en el mismo lugar. A lo mejor tú y yo estamos nada más besando a nuestros ídolos en el día de hoy, pero eventualmente más tarde o más temprano van a pedir más de nosotros y vamos a encontrarnos sacrificando a nuestras vidas y las vidas a nuestro alrededor a estos ídolos también. ¿Cuáles ídolos estás besando hoy? ¿Cuáles ídolos estoy besando hoy? ¿Y de qué manera te han pedido que les sirvas? O mejor dicho, ¿qué te van a pedir mañana? Porque nunca van a parar, te van a llevar poco a poco por este camino. De hecho, me recuerda de esta historia, es una historia común, a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado. Del hombre que ofreció a la mujer $40 millones para pasar la noche con ella, obviamente, para tener relaciones. Y ella pensaba, bueno, realmente eso es un número verdadero, me estás ofreciendo $40 millones por una sola noche, ¿sí? Y empezó una lucha dentro de la mujer, estaba casada, ¿no? Y ella pensaba, bueno, pero puedo justificar tal vez una sola infidelidad por esta cantidad de dinero y poco a poco hizo su decisión y le dijo al Señor, sí, ok, estoy de acuerdo, $40 millones por una noche contigo. Pero él le dijo, ¿sabes qué? No. Voy a cambiar mi oferta. Todavía una noche contigo, pero te voy a ofrecer 40 centavos por una noche contigo, nada más. Creo que tú vales 40 centavos. Y ella, súper ofendida, ¿qué estás diciendo? Indignada, preguntó, ¿qué tipo de mujer crees que soy? Y él respondió, oh, ya hemos establecido qué tipo de mujer eres. Solamente estamos negociando el precio, ya. Pero no somos así muchas veces también. Brincamos de la cama de un ídolo a la cama del otro ídolo. Ya hemos establecido qué tipo de personas somos. Estamos nada más negociando el precio de nuestra siguiente infidelidad contra Dios. Y es cierto, a lo mejor nuestra infidelidad no parece como las peores personas que conocemos en nuestras vidas. Podemos compararnos con algunos de este mundo, unos narcos o algo horrible, o unos políticos corruptos, o hasta miembros de nuestra propia familia. Podemos hacer esta comparación, pero la realidad es que no somos diferentes, no estamos en un camino diferente, es solamente diferente de grados. No hemos tomado tantos pasos como ellos, pero la realidad es que hay muchas cosas similares entre nosotros y ellos. Eso es exactamente lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. A lo mejor no hemos matado a alguien físicamente, pero cuando odiamos al hermano en nuestro corazón estamos caminando el mismo camino. Tal vez no hemos cometido adulterio físicamente, pero con pensamientos lujuriosos estamos ya en el mismo camino. Ya estamos besando al ídolo. Ya estamos caminando el camino. Para los que ya están en este camino, pues el Señor les está mostrando su futuro. Eso es lo que vemos en versículo 3. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como uno que se escapa por la chimenea. Muchas vidas alrededor de nosotros son así, vacías, huecas, sin sustancia real. Están buscando pues significancia, ¿no? En sus relaciones, en el trabajo, tal vez en sus logros o participar en causas sociales, lo que sea. Pero nada satisface por más de un breve tiempo y más tarde o más temprano tienen que regresar
porque están vacíos nuevamente. Pero el Señor no nos deja así. Él nos está ofreciendo algo que puede satisfacernos, no solamente en este momento, sino por toda la eternidad. Nos está ofreciendo a Él mismo. Pero necesitamos notar algo importante en el texto: la manera que Dios nos ofrece a sí mismo. Eso no es una fe ciega. Él está apuntando a su fidelidad una y otra vez en el pasado. Cosas tangibles que ellos vieron con sus propios ojos. ¿Recuerdas mi poder en Egipto? ¿Recuerdas cómo te cuidé en el desierto? Y Él estaba hablando de su fidelidad. Cosas que ellos vieron. Cuando ellos vieron a su poder una y otra vez. Pero aunque ellos han visto el poder de Dios, todavía lo abandonaron. Solamente regresaron a Dios cuando tenían un problema. Es como los que vienen a la iglesia cuando tienen problemas, pero normalmente nunca los ves, ¿no? Quieren los beneficios de Dios y ellos saben, si llegan aquí, vamos a orar por ellos, vamos a ayudarles si posible. Quieren los beneficios de Dios, simplemente no quieren una relación con Él ni con su iglesia. Es como Gomer del libro de Oseas, regresando a casa. Oh, yo necesito bañarme, quiero cambiarme la ropa, pero después voy a salir con otro hombre. Algunos de nosotros somos así. Cuando tenemos problemas somos súper religiosos, ¿no? Por un rato. Pero cuando el problema pasa, olvidamos rápidamente quién nos ayudó. Y eso es lo que vemos en versículos 5 y 6. Dice, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Pero no parecen preocupados, ¿no? ¿Y por qué no? Porque Dios es amor, dice. Y Él va a aceptarme, no importa lo que hago. Pero eso es malinterpretar quién es Dios realmente. Voy a leer versículo 7, pero necesitamos recordar que esas son las palabras del Dios mismo. Él está hablando de sí mismo en esta descripción. Él nos dijo, por eso yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. La realidad es que para muchos de nosotros es muy incómodo pensar en Dios de esta forma. Pues escuchar a Dios describirse a sí mismo en estos términos. Atacando, desgarrando, devorando a sus enemigos. ¿Qué es todo eso? Pero la realidad es que queremos a un Dios así. Necesitamos a un Dios así. ¿Por qué? ¿No es cierto que todos nosotros queremos ver la justicia? Cuando vemos el abuso de los débiles, ¿no es cierto que queremos ver los abusadores enfrentar las consecuencias de sus acciones? Absolutamente. Pues, y cuando vemos a personas malas que trafican con mujeres y niños, ¿no queremos que alguien detenga esta maldad? ¿Qué tal los asesinos y los tramposos? Y los ladrones y los mentirosos. Sí, ellos necesitan pagar las consecuencias de sus acciones. Pero ¿cuál es el problema? Yo soy esta persona. Yo soy el malo. Incluso si no maté a alguien, besé al ídolo de la violencia, odiando a mi hermano en mi corazón. Resulta que somos los asesinos, somos los adúlteros, somos los ladrones, somos los mentirosos. Y Dios viene
Pero la realidad es que viene por nosotros. Y en ese día, cuando viene por nosotros, ¿quién nos puede salvar? Eso es el texto de versículo 10, cuando dice, ¿dónde está tu rey? Para que te salve en todas tus ciudades. ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? Déjame poner eso en términos más modernos. Un día tu fin va a llegar. Un día mi fin va a llegar. Tal vez lentamente durante muchos años o tal vez en un instante. Pero algún día vas a enfrentar al gran león en persona. ¿Y quién nos va a salvar de sus afiladas garras en ese día? Nuestros políticos locales nos van a salvar en ese día. Nuestros amigos en las redes sociales. Nuestra popularidad. Nuestro dinero. No estaremos ante el Señor sin ninguna con cualquier de esas cosas, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros estamos confundiendo la paciencia de Dios con su tolerancia. Dios tiene paciencia con nosotros, es lento para la ira, pero no es tolerante con el pecado. El pecado está todo guardado en la mente de Dios. Como el versículo 12 dice, la perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Un día tú y yo vamos a rendir cuentas ante el Señor. Y en ese día más le valdría a ese hombre no haber nacido. Pero eso no es el problema en Israel, ¿verdad? Pues ellos nunca nacieron. Eso es lo que dice en versículo 13. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Es una metáfora, obviamente muy rara, pero muy clara a la vez, porque habla de la muerte de Israel en una manera aún más clara que vimos en versículo 1. Es cierto que ellos murieron, claro, pero en cierto sentido es más correcto decir que nunca nacieron, nunca tenían vida. No es tanto que morimos, sino que nunca nacimos. Por algunos de nosotros podemos decir, ¿sabes qué? No creo que tengo esta vida de Dios en mí. A lo mejor es demasiado tarde. Yo no soy tan joven como antes. O he caminado este camino de la destrucción mucho tiempo y a lo mejor es demasiado tarde para dar vuelta y regresar. Pero déjame decirles, nunca es demasiado tarde. Necesitamos recordar que el libro de Oseas es la historia de Oseas, o mejor dicho, la historia del verdadero Oseas, Jesucristo. Y Él va a rescatarnos, como dice en versículo 14, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. En algunas traducciones son preguntas y otras traducciones son declaraciones, pero el punto importante de este versículo es que Dios nos está comunicando que debemos ser redimidos, debemos ser rescatados. ¿Recuerdas lo que dijo el hombre en nuestra historia anterior? Oh, ya hemos establecido qué tipo de mujer eres, nada más estamos trabajando en el precio. Déjame sugerir que esas palabras pueden ser hasta las palabras de Jesucristo mismo. Porque ya hemos establecido, tú y yo, ya hemos establecido qué tipo de personas somos. Lo único que queda es por resolver el precio. Pero no el precio que nosotros exigimos para ser usado y abusado un poco más. No, sino el precio que Dios exige para rescatarnos y redimirnos. Nuestro Oseas, este Jesús, pagó este precio y miles de veces más que unos 40 millones de dólares. ¿Cuál fue el precio? Se paró ante el gran león y tenía garras hundidas profundamente en su pecho. Él fue desgarrado por nuestras transgresiones.
nuestro Oseas sufrió, sangró y murió simplemente para redimir a un pueblo para Él. Déjame decirles eso. Un día, si estás en Cristo o no, vas a morir. Pero si estás en Cristo y solamente si estás en Cristo, vas a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? ¿Y cómo podemos decir eso? Cuando la muerte viene por nosotros y todos nosotros vamos a morir en ese día, ¿cómo podemos burlarnos de la muerte misma? Porque si eres creyente, ¿qué te puede hacer la muerte? ¿Sabes qué la muerte va a hacer para ti si eres en Cristo? En este instante va a quitarte todos tus pecados y todos tus ídolos. Él va a quitar todo menos Jesucristo mismo. Y por el hecho que la muerte no puede quitarnos de nuestro tesoro principal, solo puede quitarnos de toda la basura de este mundo, la muerte va a hacernos un favor. Entonces no tiene poder sobre nosotros. Pero quieren escuchar unas noticias excelentes. También si eres cristiano, Dios ya empezó este proceso en tu vida. Como dice en versículo 15, aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. Dios mismo ya ha empezado el proceso. Él ya empezó quitando nuestros ídolos de nosotros. Es por eso que todos alrededor están desesperadamente trabajando para llenar sus vidas con significado. Pues están vertiendo agua en cubetas que tienen hoyos. Nunca van a tener éxito. Pero, ¿por qué existe esta falta de significado en las vidas de muchos a nuestro alrededor? En una palabra, es la muerte. Porque sabes que la muerte va a quitar todo el significado de tu vida. Vamos a decir que tú en tu vida vas a dedicar toda tu vida a mejorar las vidas alrededor de ti. Excelente. Pues un meta, pues excelente, ¿no? Pero tú vas a morir y todos ellos un día van a morir. Y el significado de tu vida va a desaparecer. Y tal vez me vas a decir, ok, entonces no voy a enfocarme tanto en las personas que van a morir. Entonces voy a salvar a la planeta misma. ¿Sabes qué? El planeta un día va a desaparecer. Un día no va a estar. Pues va a ser destruido como todos nosotros. Y otra vez el significado de tu vida va a desaparecer. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener significado real? Si dices, ok, entonces, ¿qué esperanza para cualquiera de nosotros? Si quieres una esperanza real, ¿qué necesitas hacer? Necesitarías literalmente trascender la muerte. Necesitarías superar la misma muerte. Pero, ¿dónde está la esperanza en este capítulo? Porque desde el versículo 1 hasta el último versículo habla de la muerte. Entonces, si la muerte nos va a robar del significado de nuestras vidas, ¿qué podemos hacer? Pero es un hecho que nuestra esperanza como cristianos no es a pesar de la muerte, que encontramos no solamente en este capítulo, sino en el mundo en que vivimos. Nuestra esperanza no es a pesar de la muerte, es debido a la muerte que encontramos en este versículo. Porque cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu poder, tu aguijón? ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestra victoria por la muerte de Cristo. Una muerte que nos rescata, una muerte que nos redime. Pero déjame decirles eso, de una perspectiva, la muerte de Jesús, incluso la muerte de Jesús, no fue suficiente para darnos significado en la vida. ¿Por qué? Porque Él murió.
necesitamos también la resurrección de Jesús. Pero en su resurrección, cuando venció a la muerte, hubo otra muerte. ¿Qué muerte ocurrió cuando Jesucristo resucitó? La muerte de la muerte. Él mató a la muerte. Él quitó el poder de la muerte misma. Y ahora esta muerte no tiene el poder para robarte del significado de tu vida. Tú puedes llenar tu vida con significado, trascender la misma muerte. Y si estamos en Cristo, absolutamente podemos decir, ¿dónde está la muerte tus plagas? ¿Dónde está el sepulcro tu destrucción? Pero por algunos la muerte será su destrucción si no están en Cristo. Y si estás en esas condiciones, si hoy no estás en Cristo, si no has puesto tu confianza 100% en su obra en la cruz, entonces el versículo 16 es para ti. Este versículo dice, el pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. Es muy duro este versículo, ¿no? Pero no es simplemente lenguaje dramático solo para ser dramático. Tiene un propósito muy importante. En Israel, ¿cuál fue su concepto del futuro? Niños y embarazos. Cuando no tenían a niños, cuando no tenían embarazos, dijeron, no tenemos un futuro. Y él, Oseas, está conectando esas imágenes de niños y embarazos con imágenes de destrucción y muerte. En otras palabras, no hay futuro en la idolatría y no va a terminar bien. A lo mejor si hoy en día no estás en Cristo, estás pensando, yo quiero evitar este futuro de muerte. ¿Cómo puedo hacerlo? Déjame decirles, la respuesta no es tratar de prevenir tu muerte. Ya estás muerto espiritualmente. Estás caminando, estás continuando como los de Israel, pero ya estás muerto. Entonces, ¿qué puedes hacer? La respuesta no es mantenerse vivo. La respuesta es nacer de nuevo. El nacimiento, un embarazo, es tu respuesta. 1 de Pedro 1, 3 a 5 nos dice que podemos nacer de nuevo. ¿Y por cómo? Por medio de la resurrección de Cristo. Cuando Él venció la muerte, podemos tener vida, una vida nueva en Él. Y para los de nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a otros a encontrar este camino de la muerte? ¿Cómo podemos ayudarles a encontrar algo sólido cuando todo en este mundo se desvanece? Quiero cerrar con estas palabras de 1 de Pedro 1, 23 a 25 que dice así. Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. La respuesta es el Evangelio. La respuesta son las buenas noticias. Porque a pesar de toda la muerte que encontramos, no solamente en este capítulo, sino en el mundo real que nos espera, en el Evangelio encontramos también la muerte, pero la muerte de muerte y un nuevo nacimiento para nosotros, una vida nueva en Cristo. Oremos. Dios, te doy las gracias por haber rescatarnos. Dios, nos rescataste en el medio de nuestra muerte, cuando éramos muertos, Dios, caminando sin sentido en nuestro pecado en este mundo, buscando
las cosas podridas de este mundo, Dios, nos amaste y nos rescataste. Dios, mi oración para cualquier persona que todavía está pensando si van a caminar el camino de la destrucción o el camino de la vida, que van a poner su confianza hoy, Dios, en ti y en tu Hijo. Gracias, Dios, gracias por esta iglesia, gracias por esta familia. Un lugar donde podemos regocijarnos en el gozo que nos has dado en nuestro rescate. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo.